Importante si sacamos ya el Muy bien, ahí estamos por continuar con esta información que tiene que ver con la situación en el Garrahan. Tenemos en línea a Alejandro Lipkovich, que es docente y secretario general de la Junta de ATE, a quien saludamos. Alejandro, ¿cómo andás? Buen día, Juan Jara te saluda acá desde Somos Noticias en 9 de julio. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por comunicarse. Bueno, contanos, recién veíamos un video que explica un poquito digamos, el centro del conflicto, pero teniendo en cuenta que se dictó la conciliación obligatoria, que hay reuniones con el gobierno también, que hasta ahora evidentemente no han satisfecho las demandas de los trabajadores, de los residentes sobre todo. ¿Cuál es a esta altura del viernes la situación? Claro, es que en realidad en el hospital tenemos dos conflictos que para nosotros son el mismo conflicto, pero que el gobierno trata de abordar por separado para dividir. Ajá. El día de ayer recibió a un representantes de residentes, quienes acaban de hacer una conferencia donde anunciaron que en esa reunión no hubo ningún ofrecimiento, con lo cual la medida de los compañeros y compañeras residentes continúa. Ahora, al mismo tiempo, el personal de planta, el hospital, que ya no son residentes, sea porque son profesionales que ya cumplieron su residencia o porque hay un montón de otros trabajos, algunos de profesionales y otros que no, pero que son imprescindibles para que el hospital funcione, vale desde los operarios hasta técnicas, médicos especialistas, enfermeras, en fin. Este es un hospital gigantesco de alta complejidad. Todos esos trabajadores estamos con salarios que no cubren en su monto inicial la línea de la pobreza, y por eso está habiendo una especie de explosión en el hospital, que se manifestó en asambleas multitudinarias, se manifestó en la declaración de una huelga que, como vos bien decías, luego fue conciliada, y frente a esa conciliación el planteo de la asamblea fue que la admitíamos siempre y cuando se concrete una reunión. Pero esa reunión hasta hoy no existe. Nosotros tenemos una nueva asamblea general el martes, por lo tanto, si el gobierno insiste con no concretar una reunión, no hacer una propuesta, y para peor, mentir por los medios de comunicación, donde están difundiendo información falsa y fácilmente demostrable de que es falsa con relación al tamaño de la planta, a quienes son administrativos y quienes no, bueno, todo eso agrava el conflicto enormemente, y el martes seguramente se tomarán nuevas medidas. Bien, vos te referís sobre todo, y creo que le has hecho una respuesta vos mismo a la viceministra de Salud, Cecilia Lochisano, ¿no? Cuando dijo que tenía más o menos 953 empleados administrativos y 478 médicos de planta, y dijo que el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico. Vos le respondiste a esto, ¿no? Totalmente, es algo, es indignante que el debate público se enturbie de esta manera, porque por lo menos tenemos que discutir respetando la realidad y los datos. Bien. Después podemos opinar distinto sobre los datos, pero ya falsear los datos siendo un funcionario público es una cosa grave, porque pretenden dar la imagen de que en un hospital hay menos personal asistencial que administrativo. Eso es absolutamente falso. El personal asistencial del hospital supera el 70%. Lo que ella ubica como administrativos también es falso, porque no son 900 sino 473, y a esas cifras llega mintiendo a conciencia, incorporando otras tareas que no son administrativas, pero que son parte del funcionamiento del hospital. Por ejemplo, meten en la misma bolsa con administrativos a las maestras del jardín, meten en la misma bolsa a un electricista, un cerrajero o un albañil que trabajan en el hospital. Este es un hospital que ocupa 9 manzanas, es decir, es casi un pueblo entero por la cantidad de gente que trabaja y que circula, más de 600.000 consultas anuales, con graves carencias de infraestructura, es decir, que en realidad hay menos personal del que necesitamos. Entonces, ella está mintiendo con los números. Obviamente no hay solo 500 médicos, hay muchos más, debe haber entre 1.200 y 1.300, solo que no son solo los médicos asistentes de plantas, es una parte. Después están residentes, becarios, los jefes y coordinadores, que la mayoría son médicos, y además, esa es una parte del equipo de salud, porque luego tenés de la parte asistencial enfermeras, tenés un laboratorio con un montón de especialidades y de análisis que solo se hacen en el Hospital Garrahan, con bioquímicos, técnicos, tenés un sector de imágenes. Bueno, podría estar un largo rato contándole a la audiencia la infinita cantidad de tareas que se hacen en este hospital, pero imagínense el problema que tenemos si la viceministra de Salud, en vez de admitir el problema serio que hay con los salarios, miente sobre la cantidad de personal que hay. Bueno, esto echa más nafta al fuego de un conflicto
que ya es muy serio porque no es una paritaria más. Es el salario de los trabajadores de la salud, pero es el futuro del Garrahan, porque así no podemos seguir. Bien, la conciliación es por 15 días. Tengo entendido que también la semana que viene va a haber otra asamblea, ¿no? En la previa. Claro, imaginan, ¿esperan otras reuniones también? Con el gobierno. La asamblea el martes, y no creo que dure 15 días, porque para que dure 15 días, ambas partes tienen que aportar lo suyo. Uh-huh. En el caso de la parte patronal, tiene que concretar una audiencia y un ofrecimiento. Hoy no tenemos ni audiencia ni ofrecimiento, con lo cual, si una de las partes incumple la conciliación, bueno, el conflicto escala. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Bien. Bueno, estaremos atentos hasta el martes qué propuesta tiene el gobierno. El antecedente con los residentes es malo, porque no les ofreció nada, con lo cual parecería haber una voluntad de que esto se resuelva por parte del gobierno con la liquidación del hospital. Nosotros estamos radicalmente en contra de esa situación, y los trabajadores del hospital están muy unidos. No importa la profesión que tengan, quieren pelear por su salario y por la defensa del Garrahan, que es algo que importa no solo a los trabajadores, sino a la población de todo el país, de hecho. Uh-huh. Bueno, tengo entendido que la viceministra también planteaba que el 1 de junio empieza a ponerse en funcionamiento el sistema de control biométrico, y que con eso, según sus palabras, uno entiende que, o por lo menos ella entiende que se solucionaría el problema, que según sus palabras también no es de plata. ¿Qué tenés para decir al respecto? Sí, si uno no supiera que mienten a propósito, habría que decir que es una burrada. Lo que pasa es que, bueno, mienten a propósito. ¿Por qué digo esto? Porque ellos gestionan el hospital hace 1 año y medio. Si fuera cierto que el problema del hospital es que hay ñoquis que dilapidan los recursos, ellos estuvieron 1 año y medio colaborando con que existan esos ñoquis dilapidando recursos. Con lo cual tendrían que echar a los ñoquis y a ellos mismos, que fueron cómplices de que eso exista. Entonces, en realidad, están verseando, engañando a la población y tratando de confundir a la opinión pública, porque acá no tenemos un problema de asistencia. El control de asistencia existe hace un montón, con una tarjeta electrónica. Los trabajadores venimos acá y tenemos que rendir cuentas por nuestras tareas. Las tareas que hacen los trabajadores quedan registradas. Si una enfermera tiene un paciente, está registrado. Si un técnico hace una determinación, queda registrado. Si un administrativo procesa una factura, queda registrado. Es un verso lo que están diciendo para tratar de confundir. E insisto, si fuera cierto que hay ñoquis, los primeros responsables de eso serían ellos, porque no es que llegaron a ser al gobierno. Lleva un largo 1 año y medio donde nombraron a todos los funcionarios. Entonces, el problema es que el salario lo tienen que aumentar. Ahora, los que sí, nosotros nos parece que sobran y son bastante parásitos, son los funcionarios que pusieron, que capaz que ganan 8 veces lo que gana una enfermera y viene acá simplemente a vaciar y ajustar. Y son cómplices de lo que está ocurriendo. Pero bueno, hay que dar vuelta un relato muy, muy, muy infame. El presupuesto del hospital está congelado, es el mismo que el del año pasado, la inflación interanual fue del 50%, entonces no es casualidad que tengamos estos problemas tan serios y la responsabilidad del gobierno es resolverlos. Bien, te hago la última sobre todo para aquellas personas que, son pacientes o tienen planificado o tienen prescripción para hacer algún estudio, alguna atención ahí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué le decís a ellos? Bueno, a ellos lo que les decimos es que, por supuesto que todos los trabajadores entienden que las medidas de fuerza afectan el funcionamiento del hospital. Es inevitable que así sea, si no, no serían medidas de fuerza. Uh-huh. Pero que antes de esas medidas de fuerza, el hospital también estaba siendo afectado. Porque antes de que hiciéramos paro, hace 10 días se redujo la atención ambulatoria de la farmacia, es decir, que haya farmacia para menos pacientes por día, porque no hay suficientes trabajadores para sostenerla. Se redujo la agenda de varias especialidades, porque hay profesionales que se retiran, y en general se están restringiendo distintas situaciones operacionales del hospital sin que haya ninguna medida de fuerza. Entonces, esta lucha que estamos dando es una lucha para ponerle un freno a esa situación, para que el Hospital Garrahan siga siendo el hospital que atiende a cientos de miles de niños y niñas de todo el país, y les pedimos que se sumen a esta lucha. Sabemos y ya recibimos mucha solidaridad de las familias y tenemos que pelear en común para que esto deje de ocurrir de una buena vez. Alejandro Lipkovich, muchísimas gracias por este contacto con Somos Noticias acá en 9 de julio. Muchas gracias a ustedes.